aquí en la tierra mientras que estemos en este cuerpo. Sabemos que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero esa estatura, esa santidad la vamos a lograr hasta que estemos delante de su presencia, hasta que venga Él por su pueblo, hasta que seamos llamados delante de Él. Entonces cuando vamos a lograr esa santidad. Amén. Sabemos que hay muchas opiniones diferentes, muchas denominaciones, muchas personas que tienen su propio punto de vista sobre la santidad, sobre si se requiere o no. Entonces, pero no queremos hablar de lo que todo el mundo pueda pensar de lo que es la santidad. Queremos hablar de lo que la Escritura nos dice acerca de la santidad. O sea que no es la opinión de un hombre, no es algo que buscamos en la conciencia del hombre, en su sabiduría humana, sino que tenemos que buscar lo que dice la palabra. La palabra de Dios es nuestro guía y es la que nos dice cómo vivir, cómo buscar esa santidad, qué es lo que necesitamos para estar viviendo en santidad. Por lo tanto, en un cristiano decimos entonces que es necesaria la santidad. Los tesalonicenses, aquella área en aquel tiempo, sabemos que era un área muy grande comercial, había mucho comercio, había mucho paso de gente, era una ruta para el ejército romano principal que por ahí pasaba. Entonces había muchas influencias, mucho paganismo, había muchas cosas contrarias al evangelio. Por lo tanto aquí, aunque los tesalonicenses estaban caminando conforme a la palabra, es necesario aquí el apóstol les hace un exhorto para poder vivir en santidad y le hace ahí unos puntos que aclara, los cuales vamos a estar viendo. Entonces vemos que era necesario seguir viviendo en santidad. Por allá Santiago nos dice, ¿puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga? No puede. Entonces no podemos llevar dos vidas como cristianos. Somos cristianos dentro de la iglesia, somos cristianos fuera de la iglesia, somos cristianos en nuestro trabajo, somos cristianos en la escuela, en todo lugar somos cristianos. Entonces vamos a ver lo que el apóstol habla. Nos habla aquí de santificación integral y viendo el título por ahí, quiero buscar también un poco a los jóvenes, que la santidad es para todos nosotros. No hay excepción de personas. No puede el juvenil o el joven, el anciano, el adulto. La santidad es la misma para todos. Se reclama la misma santidad para cada uno. No por el hecho de que yo sea un juvenil, quiere decir que yo tengo que vivir menos santidad que el hermano que está más adulto. Es la misma santidad para todos. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a cualquiera de nosotros para predicar su palabra, para dirigir, para realizar la obra del Señor. Por lo tanto, es necesario que vivamos esa santidad a cada día. Y pregunto, ¿qué entendemos por santificación integral? ¿Qué será esta santidad integral? Si alguno tendrá alguna idea. Santificación integral. ¿Qué es santidad? ¿Qué entendemos por santidad? Por ahí sabemos que en los idiomas, y casi la mayoría de estos vienen del hebreo, del griego, pero la palabra santidad, el significado nos habla de estar separado y apartado para Dios. Estamos consagrados, estamos hechos para Él, pero integral. Por ahí de repente se escucha en algún pleito laboral, es que tienes que recibir tu sueldo íntegro, completo, no puede faltar, tiene que ser todo. Entonces, santificación integral, estamos hablando de toda nuestra vida. No puedo ser santo en una área de mi vida y en otra área no. La santidad se requiere que sea integral. O sea, todo tiene que ser, ¿sí?
buscar la santidad como cristianos que somos. Por lo tanto, vemos aquí y dice en la vida cristiana. Nuestra vida cristiana es la vida que llevamos a diario, no es la vida que llevamos únicamente dentro de la iglesia. Y no soy cristiano únicamente cuando vengo al templo, cuando levanto mis manos, cuando me toca dirigir, cuando me toca predicar, sino también cuando me toca salir a la calle, cuando tengo que trabajar, cuando tengo que llevar mi vida cotidiana, ¿sí? Entonces, vemos entonces la necesidad de buscar esa santidad. Entonces decimos que santidad es separación, santificación, hay una consagración, ¿sí? Por ahí recordamos, ya para entrar, bueno, estamos entrando de lleno por ahí al tema, por ahí recordamos los utensilios que utilizaban en el templo, estaban consagrados para darles un uso exclusivo, que era pasar ahí en la casa de Dios. Los utensilios que utilizaban estaban consagrados a Jehová, no podía dársele otro uso. Entonces, si nosotros buscamos esa santidad, a nuestra vida no le podemos dar otro uso, ¿sí?, que no sea para servir a Dios, ¿sí? Y por ahí nos podrán llamar, es que eso es algo extremo, eso es demasiado, ¿sí? Pero no, si queremos seguir los pasos del Maestro, hay que buscar esa santidad en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Nuestra lección, entonces, en esta mañana, dividiéndola en los 3 puntos, tomando cada uno de ellos. El primer punto nos habla, dice, de una vida que agrada a Dios. Versos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 al 3. El hermano Oscar, si le puede dar lectura a los 3 primeros versículos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así apliquéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Hay un exhorto que se le hace aquí al pueblo. ¿Cómo os conviene conduciros? Dice, y agradar a Dios. En nuestro pensamiento diario debe de existir eso. ¿De qué manera puedo agradar yo a Dios? ¿De qué manera debo agradar a Dios? ¿Cómo debo servirle? ¿De qué manera debo vivir? Hablamos por ahí a menudo sobre el temor reverente, hablando de qué manera, ¿sí?, puedo yo agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol les habla y les dice que os ruega y os exhorta de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. O sea, no podemos conformarnos. No podemos decir, yo con esta santidad, yo con agradar a Dios hasta aquí, con eso ya es suficiente. Ya con esta santidad, yo ya estoy agradando a Dios, ya no tengo que buscar más. Sino que dice ahí, sé que están caminando, pero hay que buscar más, hay que abundar más. El crecimiento espiritual como cristiano, la santidad va en aumento, tiene que ir en aumento. No podemos ser el mismo cuando nos convertimos que 10 años después. Si yo ya tengo 10 años sirviendo al Señor, se supone que nuestro amor por Dios tiene que ir creciendo, la santidad tiene que ir creciendo, nuestra fe va creciendo. Tenemos que tener un crecimiento espiritual, no podemos ser el mismo. O sea que el día de hoy, dentro de 10 años, todos nosotros, si Dios nos permite vida, tenemos que ser mejores, tenemos que buscar más esa santidad, tenemos cada día que enamorarnos más de Cristo.
Y así el apóstol estaba hablando y diciéndoles que es necesario que abunden más y más en ello, ¿sí? Sabemos que hoy en día el pecado abunda sobre la tierra, pero dice la palabra que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. No puede estar el pecado por encima de la santidad, no puede estar el pecado por encima de Dios, ¿sí? Sino que nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder para estar sobre el pecado, porque decimos es que la carne es débil. Pues hay que proveer para el espíritu, no hay que proveer para la carne, para poder vivir en esa santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así es entonces como vamos nosotros alimentándonos en la palabra, es como vamos creciendo, es como vamos conociendo, ¿sí?, cada día más. O sea que Dios no quiere un servicio que le sirvamos a medias. Él quiere un servicio abundante, ¿sí? No podemos servir cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos cambia completos, no nos cambia a medias, ¿sí? No hace es que el Señor me quitó lo borracho, pero el cigarro no me lo quitó. No se puede. Dios cuando hace la obra la hace completa. Entonces Dios demanda un servicio completo de nosotros, ¿sí? Un servicio abundante, ¿sí?, que cada día vaya creciendo más. Y así el apóstol se lo está haciendo ver a los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses, sobre el abundar cada día más en cómo agradar a Dios. Y sigue diciéndose, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya sabéis qué instrucciones, dice, dimos. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Esto no es algo que se le estaba ocurriendo al apóstol. Esto no es algo que dijo, bueno, se los voy a dar porque yo siento o yo creo que a lo mejor es lo correcto. No. Esta la orden venía de arriba, venía de parte de Dios. Y el día de hoy sigue pidiendo la misma santidad. Amén. Lo mismo, y lo mismo viene de parte de Dios. No es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, ¿sí? No es algo que se le ocurre a los líderes, no es algo que tenemos que vivirlo, es algo que está en la palabra, ¿sí?, que ya está escrito en la palabra, por lo tanto hay que vivirlo, ¿sí? Entonces así lo hacía el apóstol, decía, las instrucciones que está recibiendo, ¿sí?, vienen de parte de Dios. Dice, las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones está hablando de una orden, de un mandamiento, no es algo opcional. Cuando se nos da ciertas instrucciones y dicen, para que funcione tal aparato tienes que seguir estas instrucciones, tienes que primero mover este botón, tienes que primero hacer esto, tienes que hacer lo otro para que pueda funcionar correctamente. No es opcional, no es si quieres hazlo y si no, no te preocupes, de todas maneras va a funcionar. No, hay que seguir esos pasos, esas reglas, esas instrucciones para que pueda funcionar. Entonces aquí es una orden que se le está dando y tenemos la obligación de seguir esas instrucciones, ¿sí?, para poder agradar a Dios, porque eso es lo que se le estaba diciendo aquí al pueblo, que tenía que ver la manera de cómo agradar a Dios y no solo sino abundar cada día más y más en ello. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí, hablando de santificación, decíamos entonces que este concepto es el poner aparte algo para darle un uso especial. O sea, como hijos de Dios, somos algo especial. Y como hijos de Dios tenemos que estar a su servicio, tenemos que obedecer a Dios. Entonces Él demanda santidad de cada uno de nosotros. Y aquí se lo está haciendo ver
el apóstol, hablando de consagrar, una consagración total a Dios, una completa separación de la vida y de la conducta que llevaban los de afuera. Tiene que haber, marcarse una diferencia. Yo hablo de repente por ahí con algunos compañeros, hablándoles de la palabra, y siempre sacan y que la iglesia popular. Y digo, bueno, cuando vas a una iglesia, ¿qué es lo que esperas ver? Esperas ver algo diferente. No puedes entrar a una iglesia y que sea igualita a como vive el mundo. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué buscar de Dios si voy a vivir igual? Si puedo seguir siendo el mismo, si no hay necesidad de buscar santidad, si no hay necesidad de hacer nada diferente. Tiene que haber algo diferente. Tenemos que marcar la diferencia, ¿sí?, con el mundo. No podemos ser iguales, ¿sí? Entonces tiene que haber esa santidad en el cristiano. Y ahí el verso dice que os apartéis de fornicación. La religión pagana en aquellos tiempos no demandaba la pureza sexual. Sus mismos dioses paganos eran inmorales, no había una moral en ellos. Por ahí había templos con sacerdotisas que se podían prostituir con todo el hombre que llegaba a aquellos lugares, ¿sí? Entonces, en ese ambiente, pues ellos estaban viendo eso, y aquí el apóstol les recalca que hay que apartarse de todo ello. Una práctica muy común, ¿sí?, entre aquellos que no conocían a Dios, estos actos. Y aquí Pablo dice que os apartéis de ella. No dice estúdiala, checa bien, mira a ver si se puede, si no se puede. No, apártate, retírate, ¿sí? No tienes que tener nada que ver con el mundo. Estamos separados para Dios, para el servicio a Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos guiamos por las reglas de este mundo, ¿sí? Nuestra vida está regida por Dios, por la palabra de Dios, ¿sí? Porque por ahí dice la palabra que si aún un ángel bajara, ¿sí?, y te dijera un evangelio diferente al que está aquí, se ha llamado anatema. O sea que si un ángel bajara y dijera, no, mira, no te preocupes, las relaciones sexuales antes del matrimonio, no hay ningún problema, tú puedes hacerlo. Hoy en día es muy común ahora que en las parejas, mira, vayan, ustedes vivan juntos unos 2-3 años y a ver si funciona. Si no funciona, no hay ningún problema, buscas a alguien más, y si no funciona, a alguien más, y ahí te la llevas hasta que encuentres a alguien que funcione, y entonces ya si te quieres casar, te casas, o si no te quieres casar, no importa, así vive toda tu vida, no hay ningún problema, ¿sí? Es lo que la sociedad hoy en día está hablando, ¿sí? Entonces vemos aquí lo que el apóstol está hablando. Les dice que era contrario a lo que el evangelio establecía, que tenían que apartarse de ella. Hoy en día muchos se apartan, muchos, y vemos que la mayoría de los medios está influyendo en la juventud, y los hace pensar a los jóvenes, lejos de apartarnos de las cosas que no convienen. Cuando viene por ahí la televisión, todos los medios masivos de comunicación, las redes sociales, y encontramos tantas cosas, y lo que hacen es estar meditando en ellas, estar viendo, será bueno, no será bueno, y empieza a crearse ahí ese pensamiento. Y ahí el problema todavía ahí no es tan grave. El problema es ya cuando baja ese pensamiento al corazón, ya hay un deseo de hacer las cosas, ¿sí? Y ya ahí es un pequeño paso para llegar a cometerlo. Entonces,
es necesario tener mucho cuidado en ello. Y dice la palabra, cuando hablamos de fornicación, nos habla, el comentarista nos dice que hace un comentario aquí, dice: vivimos dentro de una sociedad que se degenera en forma acelerada. Los medios de comunicación social, la revista, los radios, la televisión, el internet, influyen de manera cotidiana en la mente de niños, adolescentes, jóvenes y en la mente de todo el mundo. Dice, con programas que estimulan el libertinaje, la pornografía y la violencia. Ya la gente lo ve como algo normal. Ya no hay ningún problema en ver pornografía, ya no hay ningún problema. Y ahora los padres dicen, no, es que los niños tienen que enterarse, es que a los niños hay que decirles todo, es que no, es que hay un cierto grado de madurez, y hay una forma correcta de hacerles ver, sí hay que hablarles, porque son temas que tienen que tratarse, son temas que nosotros como padres tenemos que tratar, ¿sí? Sobre la sexualidad, sobre tantos temas que se tienen que abordar, ¿sí? Pero jóvenes, ¿a quién están acudiendo a preguntar sobre esos temas? Porque terminamos preguntándole al que se sienta al lado de mí en el salón, terminamos preguntándole, ¿sí? Con el que me junto en la calle, y resulta que con el que me junto en la calle pues se dedica hasta a vender drogas, se dedica y lleva una vida. ¿Qué respuestas te puede dar esa persona? ¿Sí? Entonces, tenemos nuestros padres, cualquier duda, pues acudan a sus padres, porque sus padres, el consejo que les van a dar, pues va a ser conforme a la palabra, va a ser un consejo, ¿sí? Sabio, buscando la mente de Dios, y es la forma en que deben conducirse, ¿sí? No el amigo, no el que está en la escuela, no, porque, bueno, decimos amigos porque en realidad pues no son amigos, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Y podemos hacerlo, podemos vivir en esa santidad. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. O sea, que no podemos decir, no, es que no pude, es que no se puede. No, es que sí se puede. Si buscamos a Dios, sí se puede. Si nos consagramos a Dios, sí se puede vivir en santidad. ¿Sí? Dice su palabra, hablando, sabemos que la palabra, cada lección que tomamos tiene una aplicación personal. Esto no es mera historia, decimos siempre, la palabra de Dios no es mera historia, no es conocer, es que lo que Pablo le dijo en aquel entonces, no, sigue teniendo una misma aplicación para nosotros. La santidad sigue estando vigente. Dice su palabra en 1 Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y venía a mi mente, viene en mente este pensamiento, buscamos por ahí y decimos allá en 1 Juan que Dios es amor, pero es un amor que no podemos comprender, que va más allá de nosotros, un amor inmenso, un amor, ¿sí?, que no se puede comprender. Y por allá en Apocalipsis dice que los que estaban delante del Señor adorando decían santo, santo, santo. 3 veces están repitiendo, ¿sí?, cuando están adorando al Señor, santo, santo, santo. Y si dice la palabra que Dios es amor y nada más lo dice una vez y es un amor que no podemos comprender, bueno, ¿cómo será la santidad que Dios demanda? Porque decían santo, santo, santo. Entonces, es algo
que debemos de tomar en cuenta, que no debemos de tomar a la ligera el buscar la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Sabemos que estamos ya en los últimos tiempos, sabemos que la venida del Señor está cerca, estamos esperando con anhelo ese momento, pero entre más se acerca ese momento, ahora las iglesias ya no quieren hablar de santidad, ya no les interesa hablar de ello. ¿Por qué? Porque se me van todos, porque la iglesia va a quedar sola, porque mejor les digo lo que ellos quieren oír, y ahí están las mega iglesias con 5,000 miembros. 5,000 miembros y como 10 cristianos nada más. Porque en realidad lo que están haciendo es aumentar el número. Ahora, aquí el Señor nos dijo: quiero discípulos. Yo no quiero únicamente gente que esté sentada, que llene las iglesias. Yo necesito gente que me sirva, dice el Señor. Necesito gente que esté dispuesta, ¿sí?, a ir más allá, a buscar de mi presencia, a vivir esa santidad que demando yo, ¿sí?, de aquellos que vienen a mis caminos. Entonces, vemos aquí que ahora ya son temas que no se tratan y que empieza a invadir en las iglesias, porque hablamos aquí el apóstol está hablando de apartarse de la fornicación, pero bueno, ahorita vamos a ver el pueblo de Israel. Jehová mismo dijo por allá en Jeremías que fornicaste, te sentaste de un árbol frondoso y por cuando pasaba por ahí, fornicaste con ellos. Y está hablando de apartarse, ¿sí?, de lo que Dios demandaba, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí de la fornicación, no es nada más sobre las relaciones sexuales, no es algo nada más en lo sexual, ¿sí? ¿Cuántas cosas se están infiltrando en las iglesias? ¿Cuántas cosas están sucediendo en la vida diaria, ¿sí?, y que a veces no ponemos la atención sobre lo que está sucediendo en las iglesias? Por ahí tenemos al rock en las iglesias, para que los jóvenes se sientan atraídos y vemos la música en las iglesias tocando rock. Para los que tocan instrumentos, el Señor se oró sobre sus manos, y es una responsabilidad de tocar un instrumento, porque no estás tocando el instrumento para complacer a los hermanos, estás tocando un instrumento para Dios. Es un servicio, ¿sí?, algo que el Señor puso en tus manos y es para Él, ¿sí? Entonces, pero ahí vemos en las iglesias, no, pero es que así atraemos más gente, no importa los ritmos, no importa lo que traigas, ¿sí?, el chiste es que atraiga gente, y no es lo que Dios está buscando de su pueblo. Por ahí tenemos las modas, de repente, y siempre estamos volteando hacia afuera. Es que allá en Nueva York ya salió una nueva moda y ya sacaron unos nuevos estilos y así se está vistiendo todo el mundo. No somos todo el mundo, somos cristianos, somos hijos de Dios, servimos a Dios y Él demanda santidad en nuestras vidas. Entonces, y es para todos, porque decimos, es que los jóvenes, no, es que también los adultos, de repente también queremos agarrar modas. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas situaciones, qué es lo que está sucediendo, porque resulta que haya un artista muy famoso y no, yo me voy a vestir como él y me voy a hacer el mismo corte de pelo y voy a igualito, y aunque no use lentes, si el artista usa lentes me los voy a poner para también parecerme a él. ¿En qué va a edificar eso tu vida como cristiano? Es que ahora se están utilizando los pantalones bien entallados. Ahora, no, pues yo voy a agarrar mis pantalones y también lo voy a traer bien apretado, y ya estamos así como caminando, que no podemos ni caminar, ¿no? Pero nos gusta andar a la moda. No es eso lo que Dios está buscando de nosotros, ¿sí? Y aunque aquí por ahí comentaba una hermana, me voy a salir, dije, tantito de
clase, pero no es en clase porque estamos hablando de santidad. Y es una santidad práctica que tenemos que vivirla a diario. ¿Sí? Porque aunque Pablo estaba hablando a los tesalonicenses, Dios nos está hablando hoy a nosotros. Entonces, esa santidad hay que vivirla. ¿Sí? Si bien es cierto, no estamos diciendo que tienen que andar todos desalineados, pero nos podemos vestir correctamente sin necesidad de querer imitar a alguien más. Por ahí Pablo dijo, ser imitadores de mí, pero ¿qué dijo? Como yo de Cristo. O sea, imita, no imites mi forma de vestir, dijo Pablo, no está diciendo, no imites mi forma como me peino, no imites mi forma de como yo hablo, no quieras hacer el mismo acento, no, imita, ¿sí? Como yo estoy sirviendo a Dios. Imita el orar, imita el ayunar, imita el leer la palabra, imita el estar en su casa, imita todo lo que agrada a Dios, todo lo que es para el servicio de Dios. Eso es lo que hay que imitar. Por ahí, hermanos, y aquel pastor o el reverendo, el evangelista, y levanta y pone la mano así y se enchueca poquito y ya estamos queriendo imitarnos, y hasta la posición y la forma de hablar, y que eso no te va a hacer más santo. Pero si tú dices, pero el evangelista, el ministro, resulta que se la pasa 2-3 horas orando y leyendo la palabra y todos los días ayuna, eso es lo que hay que imitar. Es lo que Dios está buscando que imitemos. Cuando Pablo dijo eso, ser imitadores de mí, terminó la frase, como yo de Cristo. ¿Sí? Hermano, desde el Antiguo Testamento, encontramos que el Señor pedía santidad de su pueblo. Los israelitas una y otra vez fornicaron con dioses extraños, hicieron las cosas que no convenían y por ello les vinieron muchos problemas y dificultades en el Señor, porque desobedecían y no se guardaban para el Señor. Ese mismo deseo viene de Dios para pedirle a nosotros, su pueblo, que caminemos de la misma forma sirviéndole. Si somos de Cristo, unos comprados por su sangre, no nos pertenecemos ya, sino vivimos para agradar su nombre. Entonces, desde siempre, la santidad, desde el inicio, desde que puso a Adán en el huerto, desde antes de ello, porque el diablo quiso ser igual a Dios, ¿sí? Y por eso fue enviado, ¿sí?, a la tierra. Santidad, Dios demanda santidad. Entonces vemos todo lo que ha influido en las iglesias. Por ahí recordamos de repente a alguien que empieza y que la danza, vamos a danzar en el espíritu, pero ahorita que está danzando, pero al ritmo del corito, al ritmo de la música, y empieza a agarrar. Eso no es danzar en el espíritu. Y ahora empiezan a practicar, ¿no?, una danza hebrea, que para cuando estés orando y cuando estés en la adoración, ahí puedes estar tú danzando, y hay escuelas. Eso en qué nos va a edificar en nada, ¿sí? Entonces, queremos luego invitar a los, es que en aquella iglesia, hermano, allá sí están haciendo esto, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque nosotros nos guiamos por la palabra, porque no estamos buscando agradar al hombre, estamos buscando agradar a Dios. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, vemos entonces lo que tantas cosas que están influenciando ahora en la actualidad a las iglesias. Pero nosotros buscamos la santidad. Ahora muchos se han dejado llevar por eso no es nada. Mira, Dios lo que ve es el corazón. No importa tú lo que hagas con el cuerpo, no importa tú, porque es el cuerpo, ¿sí? Pero por ahí también el apóstol habla, bueno, cualquier pecado, pero de fornicación, hablando de fornicación, lo estás cometiendo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, pero ahora la gente dice, no te preocupes, tú con que le sirvas de corazón, ya, con eso, ¿sí? Oye, pero, ¿y ya viste cómo? Sí, pero no importa cómo se vista, no importa lo que haga con su vida, mientras que desde su corazón de ver que no. Las santidades empiezan en el interior, pero también hay santidad exterior.
Empieza adentro y se tiene que mostrar hacia afuera. Tenemos que hacerle saber al mundo que somos hijos de Dios sin necesidad de hablar. Nuestro testimonio, la forma en que caminamos, ¿sí? La forma en que nos dirigimos, la forma en que hablamos, ¿sí? Por ahí andamos platicando con los compañeros y de repente un chiste y le seguimos, y también nosotros empezamos con unas palabrotas y empezamos, y luego, y al final del chiste y al final de estar hablando palabras que no convienen, viene la pregunta: no, sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana. Sí, no, ahí somos bien santos. ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Entonces, por allá decíamos en Jeremías capítulo 3, los 2 versos, dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os instruiré en Sión. No somos la novia, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de fornicación, no se refiere exclusivamente, ¿sí?, al acto sexual, al tener relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? Decimos estar refiriendo cuando le das la espalda a Dios, cuando no buscas esa santidad que Dios demanda, estás fornicando contra Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener un cuidado especial en cada aspecto de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿sí? Tenemos que tener un cuidado especial. No sé si hasta aquí hay una pregunta, algún comentario. Si no es así, seguimos adelante. Hay tanto que hablar sobre la santidad, no nos da ahorita el tiempo, pero por ello creo que se va a tener que preparar algo más a fondo para poder ver cada aspecto de lo que es la santidad. Entonces estamos viendo así nada más por encimita, ¿sí? Pero es necesaria esa santidad en el cristiano, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios decimos desde el más pequeño hasta el más grande, no importa la edad que tengas, ¿sí? Dios puede usarte, Dios quiere usarte, has sido separado para el servicio a Dios, ¿sí? Así se lo estaba haciendo ver el apóstol, ¿sí? Decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Decía en el verso 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Entonces necesitamos esa santificación, y se puede, sí se puede vivir en esa santidad, se puede buscar esa santidad. Por ahí dice el comentarista, confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. O sea que dice, aunque parezca imposible, se puede vivir en el mundo sin vivir como el mundo. No vivimos como el mundo, no somos igual, ¿sí?, que el mundo, somos diferentes, porque hemos sido separados para un uso especial. Hablamos por ahí al principio de los utensilios del templo, estaban consagrados para un uso especial y no se les podía dar ningún otro uso. Entonces, así igual, usted y yo, desde el momento que venimos a los pies de Cristo, hemos sido separados porque Dios te quiere dar un uso especial. Así que busquemos esa santidad, consagrémonos a Dios para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y Él pueda hacer la obra conforme a su perfecta voluntad. Si no hay ningún comentario, entonces seguimos adelante. Vamos al punto número 2. Dice, punto número 2, llamados a ser diferentes, que es lo que venimos hablando. Lista de los versos, el punto completo, el versos 4 al 8. Le voy a pedir, hermano
Joel, puede darle lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 4 al 8. Llamados a ser diferentes. Ese es el primer punto. Una vida que agrada a Dios. Y para poder tener esa vida que agrada a Dios, tenemos que ser diferentes al mundo. ¿Sí? Pues vemos que lo que dice la palabra, capítulo 4, versos 4 al 8. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Los tesalonicenses vivían, no hablando del pueblo de Dios, sino hablando de aquellos, los gentiles que no conocían a Dios. Vivían en medio de un desenfreno pagano del Imperio Romano. Sabemos que era una ruta principal por donde pasaban los ejércitos romanos. El comercio era muy extenso, las rutas que habían ahí eran principales, por ahí pasaba mucha gente. Y había un desenfreno moral, mucha idolatría, y mucha de esta idolatría estuvo mezclada con la inmoralidad sexual. Por ahí hablábamos en Corinto, servían a una diosa, Afrodita, la diosa del amor, decían. Y había por ahí un templo, y en ese templo había 1000 sacerdotisas. Y esas 1000 sacerdotisas se dedicaban a prostituirse con cuanto hombre llegaba a esa religión. Y ahorita venía a mi mente por ahí en una noticia, decimos, es que eso fue hace cuántos años, hace cuántos siglos pasó eso. No hace mucho, por ahí unas damas que dicen ser cristianas, y la forma ya una vez que llegan a su iglesia, igual para poder atraerlos salen a evangelizar en minifaldas, en blusas bien escotadas, haciéndoles, hablándoles bonito para que se puedan acercar a Dios, dicen. Y ya una vez que llegan a la iglesia y empiezan ahí, los bautizan. El bautizo para los hombres, pues es ahí en el templo que tienen, es tener relaciones sexuales con 2 o 3 mujeres. Ese es el bautismo, para que puedan servir a Dios. ¿Hasta dónde ha llegado la inmoralidad? ¿Hasta dónde ha llegado el desenfreno? ¿Hasta dónde ha llegado tantas cosas aberrantes que están sucediendo? No hace 20 siglos, 2014, hoy en la actualidad. ¿Sí? Entonces, vemos lo que está sucediendo y vemos y decimos, es que eso está muy espantoso. Pero por ahí de repente entramos navegando a internet, de repente andamos socializando y empieza el diablo a hablarte despacito, para que no te asustes, para que no te espantes, y te empieza a hablar bonito y te empieza a hacer que te vayas adentrando y adentrando, ¿sí? Hasta que cedes a la tentación. Y entonces vemos la importancia, ¿sí? de tomar esa precaución, ¿sí? sobre lo que vemos, porque aún decimos, es que nuestros hijos, también los adultos, a veces andamos por ahí navegando en internet y encontramos doctrinas erróneas y resulta que las creemos, y luego venimos a la iglesia y queremos introducirlas en la iglesia. Es que el evangelista, que es mundialmente conocido, dice que no hay problema, que se puede hacer esto, no importa que, porque estamos interpretando mal la Biblia. No, la Biblia tiene una forma correcta de interpretarse, y es a través y es bajo la guianza del Espíritu Santo. Si no hay esa guianza, pues sí le vas a dar la interpretación que mejor te convenga, sí vas a hablar de ella como mejor se apegue a ti, ¿sí? Pero no, hay una interpretación que es la correcta, es bajo la guianza
del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí lo que viene hablando el apóstol, y dice, habla de tener, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por allá en 1 Corintios también habla el apóstol, dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces nos dice que la sexualidad está reservada solamente para los confines del matrimonio entre el marido y su esposa. ¿Sí? Dice y aquí en el verso que leíamos al inicio, verso 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, la cuestión aquí no era la de adquirir una esposa para cumplir con el requisito, ¿sí? Porque dice ahí que debe de ser en santidad, ¿sí? Y honor. O sea, no es, como voy a conseguir una esposa para no estar en pecado. No, no era lo que el apóstol estaba hablando, ¿sí? Sino hay que vivir honrado y decentemente con ella. Hay que darle el respeto que merece, ¿sí? A la esposa, y de esa manera se evitan las relaciones ilícitas, mi hermano. Sí, hermano, yo ahorita estaba hablando usted de esto, meditando, por ejemplo, en cómo los medios de comunicación, la televisión, internet, etcétera, o sea, presentan lo que es la vida de pareja. O sea, las relaciones humanas, la de pareja, como algo tan sin fundamento, tan light, donde una persona conoce a otra persona y ya inmediatamente todo termina en carnalidad. Pues. Entonces, eso lo vemos en las películas, lo vemos en internet, en los programas de comedia. Vemos como precisamente eso, el valor moral y lo sexual cada día se está perdiendo más y más. O sea, en vez de que conforme haya más conocimiento y avance la ciencia y la tecnología, el hombre avance, no, va a retroceso en lo moral. Por ahí la palabra nos habla ya en Primera de Pedro, y por ahí a muchos les gusta tomar nada más como que los primeros versículos, ¿no? Que la esposa tiene que ser sumisa, y la esposa tiene que hacer esto, y la esposa únicamente, y el varón es el hombre de la casa, y el varón es esto, y el varón es lo otro. Pero ya cuando entra la otra parte, allá en los otros versículos, donde dice que el marido también tiene que respetar a la esposa, que también tiene que cuidarla como un vaso más frágil. O sea que debe haber un cuidado especial, es mutuo, ¿sí? El respeto que debe de haber, ¿sí? Entre ambos. Entonces, no podemos sacar fuera del contexto únicamente un versículo para adecuarlo a nuestra conveniencia, ¿sí? Sino hay que ver el contexto completo, hay que ver lo que dice la palabra completamente con relación a ello. Dice, por ahí el comentarista habla de una relación plagada de maltrato físico o verbal, ¿sí? Pues también todo tiene que ver de la forma en cómo nos conducimos unos con otros. Hermano Joaquín. Hermano, dice aquí en el segundo, estamos hablando de esto, que dice, el apóstol Pablo expone razones para practicar la armonía en el hogar. Considera inaceptable tanto el machismo desconsiderado como el feminismo moderno que se ampara en la doctrina de Jezabel. Vemos, y en la actualidad lo que vemos, pero debe de haber armonía, debe de haber, es mutuo, lo que debe de haber, y no nada más, decíamos, bueno, es en el matrimonio, el respeto, pero si hablamos como cristianos, pues también tiene que haber respeto entre nosotros mismos,
no podemos faltarnos el respeto, ¿sí? Unos a otros. Tiene que haber un respeto, no como matrimonio, pero sí como hermanos en Cristo. También tiene que haber un respeto, tenemos que ver a los demás, ¿sí? Por ahí dice en el mundo, trata como quieres que te traten, ¿sí? Porque ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero que me traten? Bueno, así voy a tratar yo también a los demás. Entonces vemos aquí, aunque aquí Pablo pues, les estaba exhortando con relación a tener a su esposa, a causa de lo que sucedía en ese entonces, lo que estaba sucediendo, hablábamos ahorita de Corinto sobre los templos donde las sacerdotisas, donde se prostituían, donde pasaba todo esto, ¿sí? Sin embargo, aquí Pablo les hace esa exhortación. Sigue hablando. Decimos entonces que es mutuo, no es nada más desde el hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre también debe ser de igual manera. Y esto lo logramos, tenemos que evitar, decía en los primeros versos, apártate de. Entonces tenemos que apartarnos de aquello que no agrada a Dios, de aquello que no edifica, ¿sí? A nuestra vida. Nos apartamos de la gente que no sirve a Dios. Nos apartamos de las conversaciones corruptas. Nos apartamos de las revistas, de los libros que estimulan únicamente las pasiones, ¿sí? Que hablan sobre pura sexualidad, que hablan sobre cosas que no edifican. De todo ello hay que apartarnos, ¿sí? La pornografía, las películas, la televisión, por ahí las canciones en el mundo, los artistas sacan canciones que estimulan y que hablan y del sexo y es lo que los jóvenes están escuchando hoy en día, ¿sí? En el mundo.